David, el pastor que fue rey, el hombre conforme al corazón de Dios, el que danzó ante el arca, el que escribió salmos con lágrimas y victorias, el que mató gigantes, dirigió ejércitos. Inspiró a una nación, pero también del que cayó, porque incluso los más grandes tropiezan. Su caída no fue en una batalla, no fue frente a un ejército filisteo, fue en la soledad del palacio. En el tiempo de guerra, cuando los reyes salían al combate, David se quedó, y desde la azotea del palacio vio algo que no debía. A una mujer, Betsabé, la deseó, la mandó traer, la tomó. En ese momento, el hombre de oración, el salmista de Israel, ignoró la voz de su conciencia, y luego intentó encubrir el pecado con más pecado. Trajo a su esposo, Urías, del campo de batalla. Intentó manipular la situación. Pero Urías fue más justo y íntegro en su embriaguez que David en su lucidez. Y entonces el plan cambió, de encubrimiento a eliminación. Urías fue enviado al frente. Más peligroso. Y murió. Muerte, engaño, traición. ¿Cómo pudo un hombre tan cercano a Dios actuar así? Porque el corazón humano es frágil. Incluso cuando ama a Dios, porque la tentación no respeta unciones. Porque el pecado empieza con una mirada, pero termina con una marca. David pensó que todo había pasado, que el tiempo borraría él. Error que nadie sabría. Pero Dios lo sabía, y Dios no lo dejó ahí. Un día, el profeta Natán llegó, no con acusaciones directas, sino con una parábola. Un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre. David, sin ver el reflejo, se indignó. Ese hombre merece morir. Entonces Natán le dijo, ¿tú eres ese hombre? El palacio se silenció, David no discutió, no se justificó, no culpó a otros, no corrió, no mintió, se quebró. Su arrepentimiento no fue teatral, fue real. Un salmo nació de ese dolor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese fue el gemido de un hombre que ya no era rey en ese momento. Era solo un pecador buscando gracia. Y Dios escuchó, porque el corazón contrito y humillado, él no desprecia. David pagó consecuencias, sí. La espada no se apartó de su casa, su hijo murió, su familia se quebró, pero su comunión con Dios fue restaurada, porque el pecado de David no fue el final, fue el punto de quiebre, fue el lugar donde terminó el orgullo y comenzó la redención. La historia de David no fue borrada, fue redimida. Porque el Dios de la Biblia no borra la historia, la transforma, no ignora el pecado, lo confronta, no cancela al caído, lo levanta. Y esa es una verdad que muchos necesitan recordar hoy, porque hay quienes creen que después de fallar, todo terminó, que ya no hay regreso, que lo que fue, fue, pero si Dios restauró a David, puede restaurarte a ti. David no fue perfecto, pero fue sincero. Cayó, pero no se quedó en el piso. Su corazón seguía latiendo para Dios aún entre ruinas. Y eso fue lo que Dios vio. Por eso, Dios no busca hombres sin fallas. Busca hombres que, aun fallando, vuelvan a Él, que lloren por su pecado. No por las consecuencias, que amen más su presencia que su reputación. Y es aquí donde el testimonio de David se vuelve eterno. Porque más allá de sus victorias, de sus canciones, de su gobierno, lo que más impacta es su quebranto, su humanidad, su capacidad de humillarse. La caída de David nos enseña que el enemigo no siempre ataca con espadas, a veces ataca con pasividad, con comodidad, con ocio, con una vista desde el tejado. Y nos enseña que los más peligrosos momentos no son en la batalla, son en el descanso sin propósito, en la soledad sin cobertura, en el poder sin rendición. Pero también nos enseña otra cosa, que Dios restaura. Que aún después de una traición puede nacer un nuevo canto, que aún después de un fracaso puede levantarse un nuevo rey, que aún después de una herida puede nacer una nueva esperanza. El hijo que nació de David y Betsabé después del juicio fue Salomón, y a través de su línea vendría Jesús. Porque Dios no solo perdona, redime,
toma lo roto y lo hace parte del plan. Así es Dios. No suaviza el pecado, pero tampoco descarta al pecador. Él llama, confronta, perdona, restaura, levanta. David nos recuerda que el que cae, pero se humilla, aún puede ser usado. Aún puede reinar. Aún puede escribir salmos. Y ese es el mensaje para ti hoy. Si has caído, si has fallado, si te alejaste, si creíste que Dios ya no te usaría, escucha bien, no ha terminado. Dios no ha terminado contigo. La restauración comienza cuando la confesión reemplaza la negación, cuando la sinceridad reemplaza la apariencia, cuando el altar vuelve a ser más importante que el trono, y en ese lugar, donde no hay excusas, solo lágrimas, donde no hay máscaras, solo verdad, ahí Dios comienza de nuevo. Esto fue Alerta Bíblica.